Ha llegado el momento para que compartamos a esta hora un buen tema de conversación. Si bien es cierto, tiene que ver específicamente con nosotras las mujeres, sin embargo, hacemos la cordial invitación para que los varones también estén muy atentos allí, porque son temas muy relevantes y que en este caso ustedes pueden también dar un tremendo apoyo a sus esposas especialmente, en cuanto a temas, a cuidados que una mujer ha de tener, ¿ya? Así es que, pastor, vamos a saludar a la matrona Natalie Chacón, que en esta mañana va a compartir con nosotros y le vamos a dar la más cordial bienvenida, la vamos a conocer. ¿Dónde está? ¿Está por ahí? Pero ahí Aquí está. estoy. Hola, muy bienvenida, Natalia, a compartir en esta mañana con toda la audiencia de Armonía. Amén. Muchas gracias. Buenos días, hermana María Soledad, pastor Boris. Estoy muy contenta y me siento muy honrada de poder ser un aporte quizás en una mínima medida, pero estar aquí para servir al Señor a través de esta conversación. Bueno, la verdad que no es poca la ayuda que nos vas a brindar, hermana Natalie. Creemos que es tan valioso el poder orientar en lo espiritual, en lo bíblico, pero también esta área de los cuidados de la mujer, hablar acerca de las prevenciones, de conocer algo un poco más acerca del cáncer de mama, es muy valioso, y posiblemente hayan también mujeres, hermanas que están pasando alguna situación de riesgo o quizás incluso hasta declarado. Por lo tanto, qué importante es tener la orientación necesaria. Así que bienvenida. Así que gracias al Señor por contar con tu ayuda. Así es. Bueno, conversando con Pame en cuanto a la producción de este tema de conversación y otros que van a venir, porque los cuidados de la mujer, la prevención, son varios y dependiendo de las edades también. Pero en forma específica, hoy nos vamos a referir al cáncer de mama, puesto que estamos en el mes, por lo demás, de que hay mucha atención y gratuita por lo demás en muchos consultorios, las municipalidades. Se ha visto mucho ayuda en cuanto a esto, y tiene que ver por la gran cantidad de mujeres que mueren precisamente de cáncer de mamas. Así es que compártenos, por favor, Natalie, acerca de esto. Sí, es cierto que el cáncer de mama produce, no solo en Chile, sino a nivel mundial. En cuanto a estadísticas, el cáncer de mama es el cáncer que en primer lugar causa mortalidad en las mujeres. Por lo tanto, por eso hay tantos esfuerzos por hacer concientización de este tema, porque el cáncer de mama detectado precozmente tiene un porcentaje muy alto de curabilidad. Así es. Entonces, este es un tema que debemos conversar, que debemos masificar. Todos debemos educarnos con respecto a este tema, porque básicamente ahí está enfocado el esfuerzo, un diagnóstico precoz. Hay ciertos factores de riesgo, hay ciertas condiciones genéticas que son heredables, que predisponen más a mujeres y a hombres en un menor porcentaje, mucho menor de hecho, pero también afecta a hombres. Y entonces, si nosotros ponemos atención a estos factores de riesgo, ponemos atención a las medidas de prevención, más que de prevención, no podemos hablar de que vamos a prevenir con una seguridad absoluta un cáncer de mama, pero sí podemos aminorar ciertas condiciones para disminuir el riesgo. Claro que sí. Sabemos que en el fondo estamos en las manos de Dios y que finalmente todas las cosas que nos acontecen están bajo su control, y que Él, por sobre todo, es bueno. Así que en el fondo
mi intención primera al querer estar aquí con ustedes es en el fondo hacer conciencia del autocuidado, del autoexamen, de ser responsables con nuestra salud en los controles médicos. Como usted decía, hermana María Soledad, en Chile nosotros contamos con una red de atención pública que facilita el acceso. Sabemos que quizás no siempre es tan óptima como quisiéramos, pero sí hay oportunidades para mantener nuestros controles al día. ¿A qué edad, Natalie, hay que comenzar con este examen en particular? Porque sabemos que las mujeres tenemos que hacernos varios exámenes, pero este en particular, hablando del cáncer de mama, ¿a qué edad? Y tú hablas del autocuidado, ¿cómo tiene que ser ese autocuidado, ese autoexamen que también de alguna manera cuando uno ya es mamá te empiezan a enseñar, ¿verdad? Las mismas matronas o el ginecólogo, qué sé yo, te empiezan a enseñar cómo hacerlo y todo eso. Entonces, hablemos de las edades que hay que comenzar con estos controles. Sí, el tema del inicio de los controles igual es variable, porque yo voy a hacer una diferenciación entre una mujer que no tiene un antecedente de cáncer directo o de primer grado en su familia y la mujer de la población como general. Nosotros tenemos que considerar la historia natural de la enfermedad y las estadísticas para entender por qué desde cierta edad se piden ciertos exámenes, porque hay que priorizar en el fondo. La salud pública tiene que ir con estrategias que vayan basadas en esas cosas. Y hoy en día en el sistema de salud la mamografía es gratuita para mujeres de 50 a 69 años de edad. Pero ustedes pensarán, siempre escuchamos que recomiendan que la mamografía comience a los 40 años. La población de los 50 a los 69 sería la población objetivo o de mayor riesgo, por lo tanto ellos son las que tienen la prioridad para estas ecografías, estas mamografías. Ahora, pero de los 40 años en adelante es una buena edad para comenzar a hacerse el examen y muchas veces en el sistema público igual hay posibilidades de acceder a una mamografía. Por eso es importante estar en constante control porque podría yo ser candidata para una mamografía desde los 40 años. Ahora, la diferenciación que yo quiero hacer y que es muy importante es que cuando uno tiene un antecedente de cáncer de su mamá, de su hermana, un cáncer de mama, entonces yo debo comenzar a estudiar mis mamas a partir de los 10 años desde el diagnóstico de mi mamá o de mi hermana. Y esto tiene que ver con la historia natural del cáncer en el sentido de que muchas veces el cáncer comienza en el año 0, por decirlo así, y recién a los 10 años después yo voy a lograr palpar algo. Entonces, si yo comienzo a buscar algún signo sospechoso 10 años antes, voy a lograr un diagnóstico aún más precoz y con un porcentaje de curabilidad mucho más alto. Entonces, ese es el llamado que yo quiero hacer y dejar bien claro. Hoy día nosotros como mujeres, si tengo antecedentes, mi mamá falleció de cáncer, mi hermana falleció de cáncer de mama y a mi mamá se lo detectaron, por ejemplo, a los 40 años, entonces yo a mis 30 años yo comienzo a chequearme con mamografía. Eso sí hay, entonces, un antecedente familiar directo. Directo. Ya, sí. Ya. Sí. Primer grado en el fondo, un antecedente familiar de primer grado. Ok. Ahora, por la línea materna también se sabe hoy día que también se transmite el cáncer de mama. Entonces, también hay que tener en cuenta los antecedentes familiares paternos. Entonces, ahí tenemos que ir evaluando caso a caso en el fondo. Ahora, las recomendaciones generales son las que ya mencioné. Eso es. Ahora,
a ver, ¿cómo se detecta? ¿Cuáles son los síntomas? Como para que uno se empiece a ocupar más que a preocupar, porque de pronto, bueno, una que nos falta tiempo a las mujeres, generalmente nos falta tiempo, y en otras es que a menos que sintamos algo, vamos, o si, generalmente ando con una cosita aquí, pero voy a ver si pasa. ¿En qué momento nosotros, de qué forma detectamos? Porque duele, por ejemplo, si hay algo que se está presentando. La verdad es que hay una condición que es como similar en la mayoría de los cánceres, que es asintomático, es algo muy silencioso, es algo que en el fondo cuando uno ya presenta un signo, un síntoma, generalmente ya ha pasado harto tiempo desarrollándose ese cáncer. Por eso es muy importante que uno conozca sus mamas, que uno conozca su cuerpo, y así como entender que nosotras como mujeres, que nos fluye tanto el cuidar a los demás, empecemos a crear conciencia de que yo también me debo cuidar. Hay signos que se difunden mucho para que podamos conocer el cáncer de mama, como cosas que nos puedan alertar. Bueno, básicamente, como les mencionaba, conocer nuestras mamas y hacernos el autoexamen, idealmente mensualmente, en periodos en que no estemos cerca de las menstruaciones, para que en nuestras mamas no estén sensibles o alteradas por efectos hormonales. Entonces, por ejemplo, signos es: yo tengo un pezón normal y de un momento a otro mi pezón se empezó a retraer, se empezó a ir hacia adentro. Ese es un signo al que tenemos que ponerle atención. Obviamente, si en nuestras mamas nos palpamos algún tipo de protuberancia o algún tipo de masita que antes no estaba, también eso es un signo para que nosotras estemos en alerta. La piel de naranja, más bien una piel con forma irregular, eso también es un signo que nos debería alertar. ¿El color que naranja? Más que el color, es como esta piel como de celulitis, que en el fondo es una piel irregular. Ah, ya. Okay. A eso me refiero. Ya. Ahora también el color podría alertarnos, un color diferente en nuestra mama también puede ser un signo, una zona más enrojecida, una zona más sensible. También ¿cómo se llama? Una secreción por el pezón, también eso podría alertarnos. Obviamente dejamos fuera a las mujeres que están en lactancia materna, porque claramente eso no aplica en esos casos. La asimetría también en las mamas. Sabemos que todas tenemos un grado de asimetría, pero si yo empiezo a observar que mis mamas, yo tenía la mama X de mayor tamaño, pero ahora la mama X es más grande, también eso es un signo de alerta. Eso básicamente, creo que lo nombré todo. Sí. Referente a motivar a hacerse los exámenes, es muy importante, porque la ministra de la Mujer compartía hace un par de días que las mamografías cayeron en más de un 60% debido al confinamiento por el COVID. Es decir, muchas mujeres dejaron de hacerse porque estaban en cuarentena o porque se le dio prioridad también al sistema de salud por el tema del COVID. Por lo tanto, se está tratando de impulsar justamente, y creemos que es importante lo que tú estás compartiendo para motivar a retomar estos exámenes y detectar a tiempo y de forma precoz cualquier situación como la que ya acabas de mencionar. Sí, el tema de las cuarentenas, del confinamiento, todos lo podemos entender, no era la prioridad en ese momento, pero dadas las circunstancias y que muchas cosas ya estamos pudiendo retomarlas, el llamado es hágase su mamografía, no lo deje pasar, priorice su autocuidado. Si usted no está bien, no puede cuidar a otros. Yo hablo mucho de eso porque en este momento de mi vida yo
tengo 3 hijos pequeños y uno puede entender la necesidad o lo necesario que es estar bien sana para los demás. Así que el llamado es a seguir haciendo conciencia de este cáncer, que es curable cuando es detectado precozmente. Así que hay que hacerse la mamografía. Entre las cosas o las alteraciones que se pudieran encontrar, por ejemplo, acá nos están escribiendo, dice que si yo ya me he hecho 2 mamografías y eco mamarias, y en las 2 me ha arrojado que tengo como granitos de arroz que se mueven dentro de mis pechos, los cuales son dolorosos, pero me dicen que no son tratables y que no necesitan ningún tipo de tratamiento. ¿Eso me podría llegar a perjudicar con el tiempo? Cuando uno se hace estas mamografías o las eco para complementar el examen, bueno, una cosa importante es hacérselo en lugares que estén acreditados, para yo en el fondo usar bien mi dinero, mi tiempo y todo, porque yo podría hacerlo en un lugar no confiable y asegurar que no tengo nada y hacérmelo en otro lugar y quizás arrojar otra cosa. Entonces, mi primera recomendación es buscar lugares que estén acreditados para yo tener la seguridad de que lo que están informando en ese examen es lo que es. O sea, ¿podría llevar esos exámenes entonces con otra persona que los pudiera ver? Yo, claro, creo que es positivo buscar segundas opiniones cuando uno no está satisfecho con lo que a uno le dicen. Y bueno, es difícil dar una respuesta así a distancia sin examinar esas mamas, solo con lo que me dicen, pero en el fondo, cuando a uno le informan una ecografía o una mamografía y le dicen que está todo bien, que es algo benigno, que hay que seguir en control, eso, sigamos en control y no podría responder de otra manera, claro. Pregunta. Sí. Ok. Bueno, lo que decía, ¿no? Anteriormente en la conversación, que de pronto sentimos ciertas cosas y no nos hacemos ver. Aquí hay alguien que está diciendo que por las noches le arden mucho sus pechos como si tuviera ají. Lo que yo mencionaba, siempre o la mayoría de las veces el cáncer no da síntomas. Da síntomas, es asintomático. Claro, entonces cuando nosotros sentimos ciertas molestias, tenemos que evaluar en qué periodo del mes estamos en relación a mi periodo menstrual, a ver si lo podemos asociar a algo, asociarlo al examen físico de mamas, asociarlo a un examen mamográfico, pero una cosa que también quisiera dejar en el pensamiento es, habitualmente esto no da síntomas. Entonces, y ustedes me dirán entonces qué sentido tiene estar buscando algo que no se puede encontrar. Es que por eso es importante conocer mis mamas y decir, yo esto es nuevo, esto no estaba. Y cuando me toque la mamografía, generalmente piden que uno vaya con imágenes anteriores para hacer comparaciones. Claro. Y en el fondo, por eso es importante que uno no bote su mamografía, sino que las vaya archivando en un lugar ordenado para tener comparación y para decir, a ver, esto es nuevo, esto pongámosles atención y busquemos si es o no algo a lo que de verdad tengamos que ponerle atención. Uh-huh. Ahora, cuando a una mujer le detectan y que puede ser esto curable, ¿de qué manera se trata, Natalie? Bueno, el cáncer de mama hay que conocer qué tipo de cáncer de mama es. Y ahí, bueno, están los especialistas para eso, porque primero, frente a una imagen sospechosa, se va a activar el plan GES, que es Garantías Explícitas de Salud, ya sea a nivel privado o a nivel público. Uh-huh. Esto se activa y empiezan entonces a cumplirse, a seguir un camino en el fondo.
con plazos determinados, con garantías explícitas de salud, como lo dice el mismo nombre. Y lo primero es biopsiar, en la mayoría de los casos. Hacer una biopsia y determinar qué tipo de cáncer es. Otros casos requieren estudios complementarios para saber si el cáncer ya está diseminado o no. Y es un camino también como personal, en el fondo. Pero está la cirugía, está la quimioterapia, está la radioterapia, y ahí se van conjugando esas tres cosas. Ok, ahora en esto de la palabra cáncer, cuando ya sea de cualquier tipo, aquí estamos hablando del cáncer de mama, y por lo general le tenemos cierto temor a esa palabra. Por lo tanto, lo que nuestra hermana Natalie nos está compartiendo a todas nuestras amadas hermanas que están en la sintonía es cómo hacer si bien es cierto, hablamos de prevención, pero el hecho de ir a hacerse una mamografía es para dar a conocer si hay algo que está ocurriendo allí. Pero también está, como decías tú muy bien, el autoexamen. Ahora, ¿cómo hago ese autoexamen? Creo que todo el mundo, todas las mujeres, la gran mayoría sabemos cómo hacerlo, solo que no nos damos el tiempo para eso, Natalie. Entonces, sí. ¿Cómo animar, cómo hacer que las hermanas que están escuchando, porque aquí veo que ya están todas preguntando, mire, a mí me pasó esto, mi mamografía salió así o así? Yo me imagino, tú hablabas de lugares confiables, y eso a mí me trae un poquito de saber cómo sé que a donde voy a ir es un lugar confiable, porque la mayoría recurre al consultorio que tiene más cercano. Entonces, ¿cómo confiar en que lo que me está diciendo ahí el examen está bien? Sí. El tema es que, claro, si nosotros nos vamos por el área del consultorio, del CESFAM, nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que ese lugar sí es un lugar que está acreditado y que cumple con las normas como para dar un informe seguro. Ya. El tema más bien va cuando uno lo hace en forma particular. De ahí siempre pedir la recomendación de quién le está indicando o dando la orden para decir dónde me la hago. Y ahí en el fondo, porque aquí tampoco yo puedo decirles vayan para allá. Claro, para acá, obvio. Pero en el fondo la persona que les va a emitir la orden está en conocimiento de lugares que estén acreditados para que ese examen que después llega a esa misma consulta sea un examen confiable. Uh-huh. Y con respecto al tema de la prevención, sabemos que el cáncer no lo podemos prevenir en un porcentaje. Haciendo esto yo no voy a tener 100%, imposible. Eso no lo podemos hacer, pero sí hay recomendaciones que son transversales para muchas enfermedades no transmisibles, y es el tema de que seamos personas activas, activas en el sentido que no seamos sedentarias, que busquemos ejercitar nuestro cuerpo, que busquemos una alimentación sana, saludable. Eso que en el fondo es tan básico, también es un tremendo autocuidado con respecto al cáncer de mama. Se ha visto que el 50% de que la obesidad o el sobrepeso me predispone en un grado mucho mayor que el factor genético. Si yo estoy con sobrepeso o obesidad, aumento mi riesgo de cáncer, y en realidad para varios cánceres más. Y porque, por ejemplo, 50% más de riesgo a la persona que está con un sobrepeso, con una obesidad, versus el factor genético, que sería transmisible a través de las mutaciones de unos genes específicos, y el cáncer de esas personas es solo un 5%. Entonces, sabemos que también tenemos que buscar con más intención en las personas que tienen antecedentes de cáncer, pero en el resto de la población que a lo mejor siente que está muy seguro, analicemos nuestro estilo de vida y busquemos cuidar nuestro cuerpo, sabiendo que es templo del Espíritu Santo, que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para ser responsables también con nuestra salud física. Natalie, consulta respecto a propósito de prevención, algo controversial años atrás, debido a una actriz de cine que, para prevenir el cáncer a las mamas, por tener antecedentes, ella optó por un
por una situación radical, por realizarse una mastectomía, extirpar el tejido mamario. ¿Qué comentario tienes al respecto de aquello? Y en la misma línea de la mastectomía, me imagino que el tener que llegar hasta esa situación implica un tema también de carácter emocional, psicológico, que provoca angustia. ¿Nos podrías relatar acerca de esto? Sí. Bueno, el caso de esta actriz es bien particular y causó mucho revuelo, porque en el fondo es como que dio a conocer algo que se puede hacer, así como, a ver, no quiero tener cáncer, voy a hacer esto. El caso de ella es bien particular porque ella se estudió genéticamente, tenía mutaciones que la predisponían con un porcentaje muy alto de presentar cáncer. Ella, en el fondo, por ejemplo, tenía un 90% de hacer un cáncer de mama y de ovario, y al hacer, y esto por su historia genética, por su condición particular, y al hacerse esta mastectomía y esta ovarectomía, ella disminuyó su riesgo un 10%. No lo eliminó por completo, pero lo disminuyó bastante. Entonces, ahora, este tema es especial en el sentido de que no todos tenemos el acceso a hacernos estos estudios genéticos, porque estos estudios genéticos no están cubiertos por FONASA o por algún ISAPRE. No están todavía codificados, por decirlo así. Entonces, todas las mujeres que quieran estudiar algún tipo de mutación en sus genes, tienen que hacerlo en forma particular. Ahora, los costos han ido bajando, tampoco los manejo así como para decirle cuesta tanto, no, para que no me lo vayan a preguntar. Pero como en todas las cosas, a medida que se hacen avances, los costos van disminuyendo. Claro. Pero tampoco es recomendable que todos nos estudiemos genéticamente. O sea, esto es solo para algunos casos muy particulares, con historias de cáncer, con mucho antecedente de cáncer en la familia y sobre todo con antecedentes de cáncer de personas jóvenes. Cuando hay cáncer en personas jóvenes, hay al tiro una alerta para el tema hereditario. Y bueno, la mastectomía claramente es un tema muy sensible para las mujeres. Es un tema, es como una especie de castración, por darle un término. Es algo muy fuerte, muy complejo. Por eso es importante que las mujeres que enfrentan esto cuenten con apoyo psicológico, porque por más confianza que nosotros tengamos en el Señor y quizás vemos que todas las cosas nos ayudan a bien, no deja de ser un golpe fuerte, tanto personal como familiar. Luego los tratamientos, muchas pierden el pelo y esa es como una segunda castración. Para las mujeres el pelo es casi nuestro adorno principal, entonces psicológicamente es un tema muy sensible, es un tema que debe ser apoyado por profesionales también del área de la psicología. Uh-huh. Los exámenes, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerlos? Y la pregunta es porque acá nos están comentando alguien que dice que se admiró porque conoció a una señora que de más de 80 años y que a esa edad se le declaró un cáncer de mamas. Entonces, los exámenes, ¿cada cuánto tiempo hay que estar haciéndolos? Bueno, la mamografía es un examen que debe hacerse anualmente. Y con respecto a ese punto de la mujer que presentó cáncer de mama, ¿sí?, a los 80 años, hay que también considerar de que el riesgo, mientras más años tenemos, el riesgo también se eleva. O sea, entonces podríamos decir de que la gente de más edad tiene más riesgo. ¿Cómo se explica esto? Se explica por el hecho de que en la medida que nosotros envejecemos, nuestro cuerpo va perdiendo la capacidad de eliminar lo que es potencialmente malo para el organismo. Cuando somos jóvenes, una mutación o algo, una alteración en nuestras células, el organismo rápidamente va y lo elimina. Nosotros constantemente estamos generando nuevas células y a veces esas células se produce una falla, por decirlo de alguna manera, y ahí comienza el cáncer, pero nuestro cuerpo es capaz de eliminarlo antes de que siga proliferando.
En la medida que envejecemos, esta capacidad la perdemos. Entonces, por eso también vemos mayor cáncer a más avanzada edad. Y en el fondo, como yo les decía anteriormente, el programa, la población objetivo es de los 50 a los 69 años, pero idealmente nosotras, mientras podamos hacernos mamografía a partir de los 40 y hasta en el fondo que podamos, hagámoslo, porque también la expectativa de vida ha aumentado, vivimos más que antes. ¿Cómo vivimos? También ahí les dejo esa pregunta. Tratemos de que nuestra calidad de vida sea buena, entonces lo que hagamos hoy día sirve para mañana. Uh-huh. A ver, se habla de pronto de la alimentación, de hecho tú en un momentito, en algún momento lo mencionaste, y también el uso o abuso de los anticonceptivos. Se da como que por eso viene también a las mujeres el cáncer de mama. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Bueno, lo que tengo que decir al respecto es más que nada de lo que se ha estudiado y lo que se cataloga como factor de riesgo con respecto al estrógeno, tiene que ver con el estrógeno que produce nuestro propio cuerpo, el estrógeno que estaría producido por nuestros ovarios. Entonces, ahí el anticonceptivo o la terapia hormonal de reemplazo que viene después de la menopausia no serían factor de riesgo. No estaría relacionado con el cáncer. Ajá. Sí. En cuanto a los medicamentos, dices. Claro, al anticonceptivo que yo me tomo, o al parche, o a la variedad que tenemos, ese estrógeno no estaría asociado a la producción de cáncer. Está asociado al que produce mi cuerpo, al estrógeno como natural, por decirlo así. Entonces, ahí se entiende también que se considere como factor de riesgo el tener el inicio de una menstruación muy precoz y tener una menopausia muy tardía, porque mi cuerpo está expuesto a este estrógeno. También sería factor de riesgo el que yo me embarace después de los 30 años, el que yo no dé lactancia materna, y todo eso básicamente se explica o se fundamenta en esta exposición a mi propio estrógeno. Oh, ya. Y en cuanto a los alimentos, Natalie, porque también se habla, ¿no?, de que hay ciertos alimentos que estarían produciendo todo lo que está siendo ahora los cambios, lo que de la alimentación que la gran mayoría está teniendo, la gran mayoría de la población está teniendo, que eso afectaría también. ¿Científicamente hay algo al respecto? La verdad es que yo no revisé nada al respecto como para dar una respuesta así como sí, efectivamente este alimento evitémoslo, pero todos sabemos que está todo últimamente muy intervenido y que estamos expuestos a cosas que décadas atrás nadie estuvo expuesto. Entonces, en el fondo, esto está constantemente en estudio y constantemente en temas de salud, de medicina. Hay nuevos avances o nuevas revelaciones, como por decirlo de alguna manera, con respecto a cómo se desarrollan estas enfermedades. Pero básicamente el evitar alimentos ultraprocesados, eso se ha demostrado que genera una inflamación crónica en el cuerpo, que finalmente hace que mi cuerpo esté constantemente como estresado, y eso podría también afectar. Yo insisto en que yo no puedo asegurar al 100% nada. Cada caso es particular. Hay mujeres que podrían tener ciertas condiciones o alimentaciones, incluso ambientales. Ambientales, claro, y no desarrollan el cáncer, y otras que sí. Entonces, esto es por eso uno fomenta mucho el tema del autocuidado, porque nadie está libre, pero nadie tampoco puede asegurar que sí le va a pasar. El tema de algún accidente o golpe fuerte en los senos, ¿también podría tener alguna incidencia en el tiempo? No podría asegurarlo,
pero obviamente cuando uno recibe un golpe se genera un daño ahí a nivel físico o mecánico que la verdad es que es como, y vuelvo a lo que ya he dicho, no podría asegurarlo, tampoco podría negarlo. Siempre es por eso importante conocer la mama, porque eso podría causarle algo a alguien, podría ser el origen, y científicamente nadie podría demostrarlo. Pero finalmente por eso es importante el autoexamen. Uh-huh. Bueno, de hecho acá hay un testimonio que nos comentan. Dice que a los 37 años tuvo cáncer de mama y lo que recuerda es que una noche estaba acostada y sentí una picazón al costado de una de las mamas y al rascarse sintió que como una pelota, algo que algo duro, de 4 centímetros, dice, fue enseguida al médico y en una mamografía y eco se confirmó enseguida. Han pasado ya 2 años. Fui operada y tratada con radioterapia y estoy muy bien gracias a Dios. El año pasado fui mamá de mi primer bebé, dice, no pude amamantarlo, pero todo lo tomo como un milagro de Dios. Amén. Amén. Sí, es bonito saber de que en el fondo Dios tiene cuidado de nosotras, Amén. de todos nosotros, y lo importante es ser, no dejarse estar. Si frente a esa picazón no hubiese habido la conducta de consultar, quizás otra sería la historia. Entonces, por eso el llamado es a poner atención. Cuando ya hay un síntoma, podría ser que ya han pasado años de desarrollo. Ahora, en este caso particular, esta mujer tenía 35 años, o sea, hasta fuera de todo rango, pero de rango de población objetivo me refiero. No corresponde en teoría hacerse mamografías todavía. Entonces, son en esos casos en los que después hay que tener en consideración a los hijos de esta mujer, y también mirar para atrás y para el lado, en el sentido hermanas, mamá. Claro. Claro. Ok. Bueno, hemos compartido con nuestra hermana Natalie Chacón, matrona, hoy día específicamente hablando acerca del cáncer de mama, cómo prevenir o hacerse los exámenes correspondientes, y en este mes en que se está dando a conocer, se está hablando mucho más acerca de esto. Nos han dicho que hay, por ejemplo, la FALP está entregando el examen, la mamografía en forma gratuita, y que hay una buena cantidad de consultorios que lo están haciendo también durante este mes. Así es que solamente hay que darse un poquito de tiempo para hacerlo y no seguir con las inquietudes que puedan haber, porque como digo, de repente, sí, está ahí, pero bueno, ya me iré a ver. Claro. o andar con eso ahí pendiente. Así es que al despedirnos, Natalie, tus últimas palabras. Bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento por esta oportunidad que el Señor ha permitido que tenga para conversar con ustedes. Y lo último que quisiera decir es que las mujeres y bueno, los hombres que están escuchando fomenten el autocuidado. Para cuidar a otros tenemos que estar bien nosotras. A propósito, ¿y los hombres cómo podrían detectarlo? Para ellos es mucho más fácil, creo yo, ¿no? El autocuidado, el hacerse el autoexamen. Sí, básicamente a través de eso, de observar, de conocerse. La estadística para hombres es muy baja, es poco probable, pero existe. Es el mismo llamado a conocerse, a cuidarse, a mirarse, a no dejarse estar, como decía usted, hermana María Soledad. Sí, es que a veces lo hacemos. Sí. Pecamos de eso. Es cierto. Bueno, muchas gracias, Natalie, y sé que vamos a tener más tiempo más adelante para tratar otros temas también contigo, así es que te damos las gracias también por haber aceptado la invitación ahí de producción. De nada, pues muchas gracias, el Señor les bendice. Igualmente. Amén. Muchas gracias, Natalie. Gracias, chao, chao. Chao.